Les deseo muchísimas gracias a todos por la presencia a esta nueva capacitación que nos acerca a la UAR para todos nosotros. Queremos agradecer al club, es una UAR que nos ha cedido las instalaciones, así que muchísimas gracias al club y a los representantes que están acá en el museo. También la participación de los chicos de los PACs que nos brinda el club como para que nos den una mano con la parte práctica. Y bueno, presentar a Fer Guattieri, a Fer Garosio, obviamente quien es uno de la UAR hace muchos tiempos y Jaguares. Fer Guattieri fue manager del Pladar de Buenos Aires, ha entrenado en la Rumita, bueno, exjugador, ambos dos jugadores de Olivo, de los Pumas y Ciudad de Buenos Aires, juegan en el exterior. Y hoy por hoy vienen a darnos una mano muy grande con algo que realmente nos preocupa a todos, que es el tema de la seguridad, sobre todas las cosas de los jugadores que forman parte del equipo. No solamente de las primeras líneas, sino la importancia de la formación que tienen todos los jugadores para después poder jugar. Esa formación tan importante para el rugby de Buenos Aires y el rugby en general, donde a nosotros lo que mucho nos preocupa, sobre todas las cosas de la seguridad y la técnica va a venir de la mano de eficiencia que vamos a tener en esa formación. Así que bueno, sin más preámbulo, lo dejo a los muchachos que nos van a dar exposiciones. Creo que las vamos a aprovechar todos. Después de la temática que vamos a ver una parte teórica acá en el salón y después vamos a ir a la parte del sintético hacia la parte de la. ¿Vamos? ¿Se escucha, muchachos? Sí, buenísimo. Bien. ¿Estamos para comenzar? Bueno, como bien dijo Pancho, muchas gracias por venir. Sabemos que es un día de trabajo y que es complicado llegar a la hora. Así que, en primer lugar, gracias a Urba por darnos la oportunidad de transmitir esto que vamos desarrollando en la Unión Argentina. Y a usted por estar acá. Aparte de ser amigos y jugar en el mismo club, tenemos la suerte de trabajar juntos y los dos somos muy obsesivos, si se quiere, en lo que es la técnica, ¿está bien? De este juego, del scrum que nos encanta y con toda la experiencia que fuimos desarrollando y la suerte de tener, de participar de torneos importantes, de competencias importantes a nivel internacional, vamos recabando información y toda esta experiencia nos parece que está buenísimo poder transmitirla a entrenadores que seguramente trabajan en sus clubes, pero que por ahí no tienen la oportunidad de participar en los torneos de alta competencia. Entonces, la idea, ¿se escucha bien, chicos? Sí, buenísimo. La idea es poder contarles un poco qué es lo que fuimos descubriendo, qué debilidades o deficiencias vemos que tenemos nosotros a nivel seleccionado, a nivel clubes, en infantiles, juveniles y en infantiles, encontrar algunos denominadores comunes y ver si podemos, con ciertas herramientas y algunos tips técnicos, ayudar a corregir y construir un buen software y un buen líder más general del grado. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Bien? Perfecto. Pero qué bueno que se aplica esta posición corporal a otros aspectos del juego también. Bueno, sin más, como dice yo, me voy a ir adelantando para pasar las imágenes y me voy a retroceder para que se vea la importancia de la técnica en el scrum, debido a que esto es uno de los aspectos del juego que más modificaciones ha sufrido a lo largo del tiempo de la historia del juego, siempre tratando de disminuir la cantidad de lesiones por la fuerza del impacto en la entrada, ¿está bien? Entonces, se fueron modificando las reglas con el objetivo de que sea más segura esa formación. Entonces, creemos que una formación, un aspecto del juego que fue sufriendo tantas modificaciones merece que sigamos haciendo foco para mejorar, ¿está bien? Siempre con la idea de prevenir. Si vamos a hablar de técnica, está bueno repasar el significado de la palabra, ¿sí? Conjunto de procedimientos o recursos que se utilizan en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren cierta habilidad. Me voy a quedar un segundo en se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad, ¿está bien? ¿Por qué? Porque todo lo que se adquiere por medio de práctica, ¿qué necesita? De muchas ¿qué?
mucha repetición, ¿está bien? Sabemos que el cuerpo es el instrumento que utiliza el cerebro para asegurarse el aprendizaje, ¿está bien? Con el cuerpo y las acciones que desarrollamos, el cerebro sabe si está aprendiendo un gesto bien o no, pero necesita de muchas repeticiones para adquirirlo. Hablamos entre 3.000 y 5.000 repeticiones para adquirir un nuevo gesto, ¿está bien? Pero si ese gesto no está aprendido técnicamente de la manera correcta, lo más probable, seguramente el gesto lo vamos a grabar, porque lo estamos practicando y lo estamos repitiendo. El problema es que posiblemente lo grabemos de forma incorrecta, ¿está bien? Entonces, el cerebro aprende constantemente. Desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, el cerebro tiene como misión aprender. Aprende todo el tiempo, de todo. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene de asegurarse la supervivencia. Entonces, aprendemos siempre. Bueno o malo, el cerebro no emite juicio de valor. Yo aprendo como pude y ejecuto. ¿Está bien? Entonces, por eso nosotros, entrenadores, tenemos un rol muy, muy importante y una gran responsabilidad en tratar de transmitir lo más finamente posible ese aprendizaje. ¿Está bien? Nosotros, para estas capacitaciones que estamos haciendo en todo el país, pedimos la participación de área técnica, el entrenador de forwards y de scrum, de área médica, ¿sí? Kinesiólogo médico del club, y de preparación física, porque creemos que es fundamental interactuar estas tres áreas, porque ninguno de los tres tiene las tres capacidades por completo, ¿se entiende? Yo puedo ser bueno entrenando el scrum, puedo tener buen ojo, puedo ver que mi pilar está formando mal, pero no saber por qué. No sé si les pasó alguna vez que tienen un primera línea con la espalda así, y sí, veo que está mal con la espalda torcida, pero no sé de dónde viene eso, ¿está bien? Entonces, lo que hacemos ahí es interactuar con el área médica y la de preparación física para detectar cuál es el inconveniente, ¿sí? Que seguramente va a ser postural, y a partir de ahí, con el preparador físico, armar la batería de ejercicios necesaria para llevar al jugador a su estado óptimo para poder desarrollar el entrenamiento normalmente, sí. ¿Es esto el problema? Bueno. Y ahí, bien, mejor. Está muy fuerte, ¿no? Perfecto. Pido disculpas. ¿Hasta acá me entendieron todo lo que dije? Buenísimo. Bien. Entonces, para desarrollar un jugador, ahora van a ver que un jugador no se desarrolla en 1 o 2 años en una buena práctica de Scrum y demás. Hay un proceso que tenemos que pasar y eso es fisiológico, ¿sí? Tiene que ver el aprendizaje neuromotor y tenemos que respetar ese tiempo, ¿sí? Y ese proceso. Y para eso, lo primero que necesitamos saber desarrollar es el estado físico, ¿sí? Los componentes del estado físico para cualquier deportista son la fuerza y la potencia, la velocidad y la agilidad, la resistencia y la movilidad de movimientos generales. Sobre esto vamos a hacer foco nosotros, movilidad de movimientos generales. ¿Por qué? Porque cuanto mejor sea su movilidad, su rango articular, mejor va a ser el gesto que ejecute, ¿está bien? Pongo un ejemplo, el lanzador de jabalina. Si tengo un lanzador de jabalina que trabajó su físico, que tiene mucha fuerza, pero que no tiene rango articular, ¿sí? Que no puede extender bien su brazo para tirar la jabalina y hace un movimiento corto, ¿a dónde? Esta jabalina seguramente va a llegar mucho más cerca que la que tiene toda su amplitud de rango articular. ¿Me siguen? Eso se aplica para cualquier deporte y también para el nuestro. ¿Estamos? Entonces, si quiero tener un pilar con una buena posición corporal, su rango de amplitud articular tiene que ser lo más próximo a la perfección posible. ¿Está bien? Porque si no, lo que empieza a hacer el jugador es adaptarse a sus condicionamientos, ¿sí? Porque como el cerebro solo sabe de objetivos y sabe que tiene que formar el Scrum ahí abajo, pero tiene un problema de su amplitud articular, de cualquier manera va a llegar ahí abajo, pero seguramente o es probable que no sea la posición correcta. ¿Está bien? Eso genera inestabilidad y posibles consecuencias a nivel lesión. Eso es lo que vamos a ver un poco. Hay una primera parte, por ahí que no es tan divertida, después vienen las imágenes para que podamos graficar esto que estamos hablando. Una cosita, no sé si lo dijiste, Pancho, la presentación después va a estar disponible. Lo puedo decir. Va a estar en la página, con lo cual, obviamente, anoten todo lo que quieran, pero sepan que todo lo que vamos a ver acá va a estar a disposición para que lo tengan, ¿está bien? Bueno, esta presentación consta de 3 partes. La primera es sobre qué vamos a hacer foco en el desarrollo del jugador.
La segunda es cuándo, en qué etapa del desarrollo, y la tercera es cómo, ¿ok? Voy a saber en qué tengo que hacer foco, cuándo, en qué periodo del aprendizaje y de qué manera, con qué herramientas, ¿está bien? Entonces, dijimos que nos íbamos a enfocar en la movilidad de movimientos generales, sabiendo que la capacidad de actuación del jugador estará directamente relacionada con la amplitud del rango de destrezas básicas del movimiento. ¿Se entiende esto? Un poco lo que habíamos puesto el ejemplo del tirador de jabalina. Bien, las destrezas básicas de movimiento que son para todos los deportes son la estabilidad, la coordinación, la locomoción y la manipulación, ¿está bien? Estas a su vez derivan en las destrezas específicas de nuestro juego, que son pasar y atrapar, patear, eludir, taclear, empujar y tirar. Nosotros hoy vamos a hacer foco en esta última que es empujar y tirar, ¿ok? Que hace foco en la formación del Scrum. Ahora bien, hay que desarrollar esto de la mejor manera posible para que nuestros jugadores tengan la mayor posibilidad de ejecutar bien las destrezas específicas de nuestro juego, ¿está bien? Como decíamos anteriormente, el desarrollo del jugador es a largo plazo, ¿sí? No podemos en un buen año de entrenamiento transmitirle todo el conocimiento que tiene, por dos razones. Primero, fisiológico, ¿ok? En esas etapas sensibles de aprendizaje no se puede enseñar todo a cualquier edad. Voy a poner un caso bien simple, un bebé de 5 meses, por más que le pongamos toda la buena voluntad, no va a poder empezar a caminar. Simple, ¿están de acuerdo con eso? Tenemos que esperar a que cumpla un año para que se ponga de pie, empiece a luchar contra la gravedad, gane estabilidad y recién ahí lo podemos acompañar en su proceso, ¿está bien? Esto es lo mismo, hay destrezas que se van a adquirir a ciertas edades y otras más adelante. No sé, pongo el ejemplo de la velocidad, de la agilidad, la fuerza va a ser después de los 16 años, entonces tenemos que tener, y las destrezas sobre todo, va a ser una edad específica que es la que vamos a desarrollar ahora. Si nosotros no estamos atentos a esas ventanas de oportunidades que son las etapas sensibles de desarrollo, lo más probable es que se nos pase por alto una de esas etapas y no le podamos enseñar para que asimile el 100% de sus posibilidades. Pongo un ejemplo. Supongamos que un jugador que tenía que aprender a atrapar y pasar la pelota, no lo hizo en las edades que corresponde de aprendizaje, ¿está bien? O lo hizo solo, sin que le den los tips, sin que lo acompañen en la evolución. Entonces, supongamos que del 1 al 10 lo aprendió un 5, porque lo aprendió solo, porque no tuvo dónde aprenderlo, ¿está bien? Entonces, él en su cerebro grabó el gesto, pero en calidad 5, 50%. Ahora bien, ese jugador llega a los 18, 19 años y dice, yo quiero jugar en el seleccionado. Entonces me voy a entrenar todos los días, voy a entrenar pase todos los días. Y entrena pase todos los días. Y llega al 100% de sus posibilidades. ¿Cuánto va a ser eso del 1 al 10? 5 sobre 5. Nunca va a ser 10, porque no lo aprendió para 10. ¿Se entiende o no? Por eso es muy importante que cuando llegan las etapas de desarrollo, ahí estemos esperando con cuchillo y tenedor para transmitirle todo el conocimiento y toda la técnica específica de cada etapa, ¿ok? De eso se trata. Ahora vamos a ver, esto fue un estudio creado en la década del 90 en Canadá. Y estos son todos los aspectos, ¿sí? No hace falta tanto que lo lean, sino que son todos los aspectos centrados en el jugador por el cual él debe pasar durante unos 10 años si queremos lograr un jugador para el alto rendimiento. ¿Está bien? Cualquier jugador puede jugar al rugby sin estar obligado de pasar por este desarrollo de jugador a largo plazo. Pero si quiere ser un jugador de alto rendimiento, tenemos que saber, primero que nada, tenemos que ser pacientes, saber que nos va a llevar 10 años, si lo tomamos a la edad correcta y le enseñamos por etapa de aprendizaje, en 10 años deberíamos tener un jugador apto 100% para el alto rendimiento. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Etapa del desarrollo, mujeres arriba, hombres abajo, más o menos para que tengamos una idea, con edad cronológica y destreza, aspecto a desarrollar, ¿sí? Arrancamos en mujeres un poquito más temprano, por un tema de desarrollo, ¿sí? Lo que se llama velocidad 1, elasticidad, es lo primero que vamos a desarrollar en nuestros deportistas, pasando después por las destrezas, que es lo que nos interesa hoy. Las destrezas vamos a empezar a partir de los 9, 10 años, ¿sí? Hasta los 18 años.
Después vamos a pasar por la resistencia, velocidad 2 y finalmente la fuerza, ¿está bien? Si nosotros no respetamos este rango cronológico, todo lo que hagamos fuera de esto va contra la fisiología, ¿sí? Y el desarrollo normal del ser humano. Por eso es tan importante hacer foco y esperar en estas etapas sensibles de aprendizaje. Para lo que nos interesa a nosotros, nos vamos a enfocar en lo que se llama la etapa 2 y etapa 3, que es desarrollo y participación. Comienza a los 11, 12 años hasta los 18. Podríamos poner etapa 4 también, que es la de especialización, donde ahí definimos, este jugador va a jugar en este puesto definitivamente y este va a jugar en este otro, y hacemos el desarrollo específico. Pero nuestra gran carga de aprendizaje de destrezas básicas va a estar en esta franja etaria, ¿ok? Esto significa que quizás, esto es para que lo pensemos cada uno, no estemos comenzando lo temprano que hay que comenzar. Porque esto acá yo estoy tocando infantiles también, ¿o no? ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a desarrollar con Sergio van a ser todos los aspectos que deberíamos tener en cuenta para desarrollar la destreza correctamente, comenzando a la edad de 11, 12 años. Esta presentación está basada en dos aspectos principales, que es la biomecánica, que es el estudio de las fuerzas internas y externas aplicadas sobre un cuerpo, y la anatomía del cuerpo humano, articulación y músculos trabajando como una unidad. Mediante la biomecánica se estudian las relaciones entre los ángulos articulares y los tres vectores de fuerza. Ahora estamos hablando específicamente del Scrum, fuerza frontal, vertical y horizontal. Llamamos fuerza frontal a todo lo que es de adelante hacia atrás, fuerza vertical de arriba hacia abajo y fuerza horizontal de izquierda a derecha, ¿sí? Estos son los vectores de fuerza y las presiones que se ejercen en un Scrum, ¿está bien? Entonces, analizando estos datos, esta es una figura ilustrativa, ¿sí? Analizando estos datos, desde la biomecánica les vamos a arrojar algunas estadísticas que están buenas para que tengamos en cuenta, a ver si les suena. La altura ideal para desarrollar el máximo empuje es el 40% de la estatura del pilar, ¿ok? Cuando hablamos la altura ideal para desarrollar el máximo empuje, estamos hablando en la posición biomecánica estable y segura, ¿ok? 40% de la estatura del pilar. Ponemos el ejemplo de un pilar de 1,80 m, la altura ideal serían 72 centímetros. Ahora bien, 72 centímetros suena altísimo, es Scrum muy alto, ¿está bien? Pero tengamos en cuenta que esta medida se toma desde el punto de contacto en el suelo a la espalda de esa primera línea, ¿ok? Y 72 centímetros son más o menos, para que se lo figuren, a esta altura. Estarían teniendo la espalda del primera línea a esta altura, ¿está bien? Con lo cual ya pasa a tener un poco más de sentido. Creo que todos los entrenadores les hemos dicho a nuestros jugadores, anda bien abajo, ¿sí? Porque bien abajo estás más seguro, esa posición, la presión te pasa por encima. Muy abajo, demasiado abajo, es inestable y es inseguro, ¿está bien? Y le vamos a explicar durante la presentación por qué. Le vamos a dar el fundamento científico. Entonces, el 40% de la estatura de primera línea es la altura ideal para ejecutar un buen empuje en el Scrum, ¿está bien? Algunos datos más. En la entrada y presión, esto se mide en newton de fuerza, también está hecho desde la biomecánica. Es importante que sepamos que el motor del Scrum, los que más fuerza transmiten, es la segunda línea. ¿Por qué? Porque su posición lo favorece, porque no tienen que luchar contra ese vector de fuerza vertical que le genera inestabilidad, que sí tiene que luchar el primera línea, ¿sí? El segunda línea está en la posición ideal de transmitir toda su fuerza de tren inferior, ¿está bien? Es por eso que son los que más transmiten. Esto nos lleva a pensar también que cuál sería el rol principal de la primera línea si el de la segunda línea es el motor del Scrum. ¿Qué es lo que sí o sí tiene que hacer un primera línea? Transmitir. Estamos totalmente de acuerdo. Lo más estable posible, firme. Un pilar no empuja cuando empieza el Scrum. Un pilar transmite el empuje de los 5 de atrás, sabiendo que su motor son la segunda línea. Una vez que generamos inercia, ahí sí pone en marcha sus propias piernas. Claramente empuja, pero no tiene que empujar solo, porque estaría modificando su posición corporal en detrimento de la estabilidad del pack. ¿Me siguen? ¿Sí? Perfecto. Otro dato, esto es el estudio de la fuerza de piernas con pies paralelos o pies no alineados. ¿Está bien?
se comprueba que durante los primeros 4 segundos prácticamente se ejerce la misma fuerza. ¿Está bien? Eso es para tener en cuenta, por lo que dicen, no, abrí un poco más el pie, sacalo, poné pies alineados. Es un dato desde la biomecánica que nos permite saber que lo que dura el Scrum, que son 4 segundos, no habría mayor diferencia. Y una nota importante que tiene que ver también con biomecánica, que habla de la columna vertebral, y acá es donde va a empezar a explicarnos todo Sergio, es que la posición correcta de mi espalda me garantiza soportar 10 veces mi propio peso sin riesgo de lesión. ¿Está bien? Esto es científico. Si nosotros respetamos la posición correcta, que la va a desarrollar Sergio, pues, si yo peso 100 kilos, puedo soportar hasta 1000 kilos sobre mis hombros sin riesgo de lesión. ¿Está bien? Eso me parece que está bueno para transmitir a las familias y a la gente de rugby, sabiendo que el Scrum no es sinónimo de lesión si lo trabajamos de la manera correcta. ¿Ok? ¿Está bien? Sergio. Lo que decía Fer, que la 3 curvas, y esas 3 curvas elevado al cuadrado más 1 es la presión que podría soportar siempre y cuando... A ver. Ahí. Bueno, si se respetan esas 3 curvas de la columna, el peso que puede soportar es lo que le dijo Fernando. Son 10 veces nuestro... Ahora, ¿qué pasa? Acá es a lo que apunto yo, que esta es la posición vertical, erecta, como estoy yo, como pueden estar ustedes sentados, y tratar de mantener esas 3 curvas en la posición de Scrum, que es totalmente natural, porque lo que hacer de nuestros jugadores es que la flexión de inclinarnos y tomar postura para ¿Cómo no? Sí. Bueno, que sea a partir de esta articulación de la cadera y que podamos mantener la misma postura de las 3 curvas, lumbar, dorsal y cervical, a pesar de estar la columna en posición horizontal. Lo que hay es un cambio de plano, pero la columna sigue estando en la misma posición. Anexo a eso, lo que hablaba de la presión y lo que resiste la columna, mucho tiene que ver que nosotros tenemos nos decían antes que si se caía el Scrum había que girar el cuello a la izquierda porque supuestamente es la zona de menos presión que hay. Si el pilar derecho gira a la izquierda cae en el hueco y el izquierdo termina afuera. Pero ¿qué pasa? Hay un componente rotatorio y con todo componente rotatorio hay una flexión y todas las lesiones de nuestras articulaciones se producen en rotación y flexión. Entonces, también hay un dicho que dice es mucho más barato una nariz que una columna, ¿sí? Entonces, la caída del Scrum tiene que ser de cara al piso, porque la columna se va a mantener en posición neutra, ¿sí? Eso es un estudio que se ha hecho porque todas las lesiones de columna tienen un componente rotacional. Bueno, volviendo a esto, la cadera, yo hice con algo muy simple para mostrar. La cadera es esto, es una esfera dentro de algo totalmente cóncavo. ¿Qué quiere decir? Que tiene múltiples planos y ejes de movimiento. En cambio, la articulación de la columna, las articulaciones de la columna son esto. Puede hacer flexión o extensión, con un mínimo componente rotatorio. Entonces, nosotros tenemos una articulación, como es la cadera, que es 7, 8 veces más grande que esta, con músculos como los glúteos,
isquiotibiales, gemelos y los músculos plantares, mucho más grandes y que traccionan mucho más que los músculos paravertebrales. ¿Sí? Si nosotros logramos que el jugador pueda mantener la posición neutra de la columna vertebral, todo el empuje y toda la presión va a estar dada por los músculos del sostén, que son mucho más grandes y tractores. De hecho, son los músculos de la tracción. Son los que nos mantienen de pie y cuando nosotros nos inclinamos son los que nos van a mantener. Los otros músculos van a darle nada más que esa estabilidad que pretendemos a la columna vertebral. En cuanto el jugador perdió la flexión de la cadera y en detrimento de eso empieza a doblar su columna, entran en juego los músculos lumbares o los paravertebrales, como lo queremos llamar, y estamos al horno hoy, porque esos músculos no son tan fuertes como nos pensamos, por más que nuestros jugadores hagan espinales con un disco de 20 kilos acá arriba. Ni a palo se asemejan a estos. Aparte que todos los músculos que le acabo de nombrar de la cadera, isquiotibiales y gemelos, pasan por poleas mucho más grandes que los que son la columna. Entonces tienen una posición de tracción muchísimo más fuerte. Después, bueno, volviendo a los planos y ejes de movimiento de la cadera, ya dije que es multiplanar y multiaxial. La rodilla, también un sistema cóncavo-convexo, con un eje sagital, o sea, lista para la flexión y la extensión. Y el tobillo, lo mismo. Entre tibia y peroné forman un sistema cóncavo-convexo, ¿sí? Hace lo mismo, flexo-extensión. Entonces, la coordinación de estas tres grandes articulaciones son las que nos van a permitir que podamos mantener nuestra columna en posición correcta de empuje. ¿Sí? Lo que nosotros queremos transmitirles es que esta posición, ¿sí?, de sentadilla profunda es algo con el que el ser humano, ¿sí?, trae naturalmente, ¿está bien? Porque acá podemos ver una sentadilla profunda de un bebé sin que nadie le haya enseñado ni haya pasado por ningún gimnasio, ¿está bien? Y si la miramos detenidamente, o con esta imagen, podemos ver que este bebé cumple con todos los requisitos necesarios para ejecutar una sentadilla profunda, ¿sí? Cabeza neutra, pecho abierto, rodilla por delante de los tobillos, pies anchos de hombros, peso sobre los talones, cadera debajo del paralelo y fuerza lumbar, ¿ok? Con lo cual esto es algo con lo que nosotros venimos, ¿sí? Es una cualidad que tiene el ser humano, pero que la vamos perdiendo a medida que nos vamos desarrollando. Uno por la etapa de desarrollo y de crecimiento, donde hay acortamiento de músculos en los momentos en que los huesos se desarrollan. En otras, cuando trabajamos por demás la parte de fuerza o la parte muscular. Si la parte del desarrollo muscular es en detrimento de la amplitud articular, claramente no vamos a poder lograr esta flexibilidad. Y lo que hemos notado es que el gran problema de las primeras líneas en general reside siempre en esta imposibilidad de utilizar correctamente las tres articulaciones, ¿está bien? Vamos a ver algunos ejemplos donde van a empezar a ver que el pilar que no logra flexionar con sus articulaciones como corresponde empieza a castigar, si se quiere, a su espalda, porque, como dijimos, el cerebro solo sabe de objetivos y tiene que ir ahí abajo como sea, ¿está bien? Entonces, como decíamos, desde la biomecánica, la flexión coordinada de las tres articulaciones de los miembros inferiores nos garantizarán la correcta posición de las tres curvas fisiológicas de la columna vertebral que soporta sin ningún problema 10 veces nuestro propio peso. Este es un esquema de lo que es la toma de posición ideal, ¿sí? Y en la toma de posición para el Scrum, lo que deberíamos encontrar es este 10-90, 10% de cadera hacia atrás, 90% de torso hacia adelante, con anteversión de pelvis, sacando cola hacia atrás, que después lo vamos a desarrollar en campo, 70 grados de ángulo de flexión de cadera, 90 de rodillas y 70 grados
de dorsiflexión, que es llevar la punta del pie hacia arriba. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿se escucha ahí? Esto tiene que ver con lo que les decía hoy de los músculos posteriores de la cadera, del muslo y de la pierna. Si tomamos en cuenta glúteos, isquiotibiales, los gemelos y los músculos plantares, son los músculos que nos sostienen. Cuando Fernando les dio el ejemplo del lanzador de jabalina, está haciendo una pretensión, ¿sí? Eso hará que la devolución de la jabalina sea más larga. De hecho, es un lanzamiento. La entrada del scrum también es un lanzamiento. Cuando el jugador se pone primero está ahí parado, cuando hace esto, relaja todos los músculos posteriores, lo que le va a permitir una mayor excursión de la cadera hacia atrás. Pero la cadera, si pasamos al otro, la cadera va a estar alineada a la misma altura del tobillo, porque es donde cae nuestra línea de la gravedad. Nuestro centro de gravedad es a la altura del tobillo. El 100% del peso cae ahí y se reparte 50% al talón y el 50% restante al antepié. O sea, el jugador, un tip para decirle a nuestros chicos, es que sientan que el peso está permanentemente en los tobillos, que no sientan que se desplazan, que se les despega la punta de los pies, porque ahí estarán bajando más la cadera que las rodillas, que es un tema de estabilidad que en los chicos, sobre todo en los que son adolescentes, están por un cambio de su esquema corporal, hay una pérdida de estabilidad y coordinación. Entonces, ahí hay ejercicios para darle para que puedan flexionar sus rodillas y seguir sintiendo el peso constante en toda la planta del pie. Cuando el jugador baja, ahí va a sentir tensión en los gemelos, que de hecho nosotros les damos para que ejerciten peso muerto, lo que están haciendo es estimulando esos músculos y generando una pretensión de todos estos músculos posteriores que serán el gatillo para empujar hacia adelante después, al momento de entrar. Y el hincapié en que se mantenga toda la planta del pie apoyado hasta el momento de entrar es precisamente para que no se relaje toda esa cadena de tensión que generaron los músculos posteriores. Esa cadena muscular postero-inferior llega hasta el dedo gordo del pie. Entonces, si yo estoy en esta posición y despegué el talón, ya estoy relajando parte de esos músculos que me van a propulsar hacia adelante. Por eso es importante que el primera línea tenga muy buena movilidad en tobillo, la rodilla por lo general lo tiene, y cadera, que son las dos articulaciones que suelen traer problemas al momento de formar, y es donde el jugador termina sacrificando la columna vertebral. Sí, de hecho, y este es un dato importante y van a empezar a identificarlo, la gran mayoría de nuestros jugadores no tiene una buena flexibilidad de tobillo, y como tiene que llegar a esa posición para llegar hasta ahí abajo, pero al no tener la flexión suficiente de tobillo, ¿qué hace? Tira los pies hacia atrás. ¿Vieron alguna vez un primera línea que tira los pies hacia atrás? Pero si ese primera línea tira mucho los pies hacia atrás, está relajando la parte posterior, ¿están de acuerdo? En base a lo que dijo Sergio, entonces estamos realmente trabajando con un porcentaje, diría, menos del 50% de su capacidad, ¿sí? Porque no genera pretensión, porque no es capaz de flexionar, pero tiene que ir ahí abajo, porque el scrum se juega ahí abajo. Entonces dice, se toma, y bueno, tiro los pies, todo lo atrás que lo tenga que tirar para llegar, pero tiene toda la parte posterior relajada. Y si yo tengo la parte posterior relajada y mis pies allá atrás, casi en punta de pie, ¿estoy estable? ¿Empiezan a entender? Entonces, eso es lo que vemos. De hecho, en el último Mundial Pumitas, el área médica y de preparación física testeó a los jugadores de rango articular y ninguno dio la media, ningún jugador, en cuanto a flexibilidad de tobillo. ¿Está bien? Eso quiere decir que si los mejores
juveniles de todo el país no dan la media, lo más probable es que nos encontremos con ese problema prácticamente todos nuestros jugadores. ¿Están de acuerdo? Entonces eso el jugador no lo sabe, pero se adapta porque tiene que formar ese scrum. ¿Está bien? Por eso es tan importante esto o creemos nosotros que esto puede ser información que nos puede llegar a servir. ¿Está bien? Paso a la posición del primer línea ya formado, ¿sí? En el ideal deberíamos encontrar un pilar con un ángulo de 100 grados de cadera, entre 105 y 110 de rodilla y 65 grados de dorsiflexión, que es lo máximo que un ser humano puede tener de flexión de tobillo. ¿Está bien? Esa es la flexión ideal. Ahora bien, hay otra regla biomecánica que dice lo siguiente. Si yo pudiese detener esta imagen, si lo estoy viendo en video o le saco una foto formado en el Scrum, sé que va a estar correctamente formado en una posición estable y segura si yo puedo trazar una línea que va desde el punto de apoyo, atraviesa la articulación de la rodilla y termina en el punto de contacto con el rival. Si yo puedo sacar esta foto del pilar formado y esta línea coincide con este punto de apoyo, con esta articulación y con el punto de apoyo con el adversario, ese pilar está ok para formar establemente su scrum. ¿Está bien? Entonces nos parece que también puede ser una buena foto para ayudar al jugador. Si ese jugador tira los pies demasiado hacia atrás, esta regla no se va a cumplir. ¿Está bien? Entonces ya ahí podemos llegar a detectar qué es lo que nos interesa, ¿sí? Prevenir. Bien. Acá lo que vamos a hacer es empezar a graficar con imágenes esto que estuvimos viendo. Vamos a ver, a mi entender, el mejor pilar del mundo técnicamente, ¿sí? Que es Owen Frank, el pilar derecho de Nueva Zelanda, y van a ver cómo adquiere su posición corporal ideal para formar el Scrum. ¿Está bien? Lo voy a pasar a velocidad normal primero, pero quiero que revisen, que vayan mirando desde el gesto que hace con su cara y después cómo él adopta esta posición de la que habló Sergio anteriormente. Bien, vamos a verlo de nuevo, si están de acuerdo, perdón. Perdón, unos desperfectos de... Bien, vean cómo flexiona, mantiene toda la planta del pie apoyado, retira un poco hacia atrás y vuelve a tener una... ¿Lo ven como él casi logra tocar de nuevo con el talón y no mueve más sus apoyos y la espalda respeta todo el tiempo sus tres curvas? Bien, para lograr eso, obviamente, lo que vamos a ver acá es cómo... Prestamos un poquito el... Acá vamos a poder ver prácticamente toda la planta del pie apoyada, ¿sí? Con su espalda derecha, y cómo se cumple esta regla de la biomecánica, donde si trazásemos la línea que va desde el punto de apoyo a través de la rodilla, termina en el contacto con el rival. Entonces estamos hablando de que seguramente ese pilar está en una posición correcta y estable, ¿sí? Contrariamente a la posición de su rival, donde si trazamos la misma línea, vemos que termina atravesando su espalda. O sea que este jugador está haciendo fuerza ¿con qué? Para sostener a su rival. Con la espalda. Y dijimos que la espalda y los músculos espinales no están hechos para hacer fuerza, sino para mantener estabilidad. Los músculos de la fuerza son los posteriores del tren inferior. Sí. Fíjense que la línea roja marca justo el punto donde la columna del jugador está flexionada. Toda su fuerza está yendo ahí. ¿Sí? Cambio el otro, toda la fuerza está yendo al hombro, el punto de contacto con el rival. Acá vamos a ver otro defecto, si se quiere, que también se encuentra, que es la alineación de la cadera, ¿sí? Donde van a poder ver cómo en la toma, el pilar derecho, ¿ven? ¿Sí? Ya el pilar está con la cadera desalineada, si se quiere, hacia adentro, ¿sí? Que eso le va a imposibilitar que vaya a disputar, ¿sí? Versus su pilar de enfrente y va a ir más al espacio. Porque por más que quiere ir con la cabeza hacia afuera, si la cadera está direccionada hacia adentro,
por posiblemente falta de movilidad articular, va a ser imposible que lo corrija con el cuello o con los hombros, ¿sí? Va a terminar cayendo en ese hueco y ya tenemos un pilar abierto de cadera con riesgo, no sé si de lesión, pero de un scrum inestable. Vamos a poner otros ejemplos, ¿sí? Porque esto sucede también en el rugby internacional. Vean cómo acá, en este caso, el pilar derecho, ¿sí?, de Brambis, al no poder flexionar, fíjense cómo va a llevar ahora los pies hacia atrás y a partir de ahí la inestabilidad de no estar en pretensión con su cadena posterior, ¿está bien? Vamos a ver otra imagen donde tampoco puede flexionar versus un pilar que sí y corrige hacia atrás, ¿lo ven? Como no tiene la flexión necesaria, corrige hacia atrás. Eso le genera inestabilidad y después no puede transmitir si no está en pretensión. Me pueden decir, bueno, es el pilar derecho. Ahora en esta imagen vamos a ver cómo el pilar derecho de Hurricanes sí logra flexionar sobre su propio eje, haciendo que el peso caiga sobre su tobillo. Flexión versus piernas estiradas, corrige muy poco hacia atrás y a partir de ahí estabilidad para ejecutar el scrum. Lo que decíamos anteriormente, la flexibilidad de tobillo, ¿sí?, fundamental para la estabilidad. Prácticamente toda la planta del pie apoyado, ya tomados en el scrum, y si trazamos de nuevo la línea, coincide con la articulación de la rodilla y el punto de contacto. Otro ejemplo de Owen Frank con toda la planta del pie apoyada, ¿sí?, en lo que es un scrum estable. Y vamos a ver en esto, este es el partido contra Australia que hace el try Barrett por acá, ¿se acuerdan? Fíjense, todo el tiempo la planta del pie apoyada, ¿sí?, el scrum ya es la pelota por salir, ¿está bien? No modifica nunca su posición. Eso es algo que nos cuesta mucho a nosotros y que tenemos que trabajar para poder mantener la posición de la espalda correctamente. Ahora van a ver que esto es algo que es una problemática común, ¿sí? Owen Frank lo desarrolla perfectamente. Este es el pilar suplente de Nueva Zelanda y van a ver cómo, si bien está trabajado desde la biomecánica, la postura, todavía lo está adquiriendo y para llegar a esa posición tiene que ir tan abajo que se genera por ambos lados esta inestabilidad, ¿sí? Porque si trazásemos nuevamente las líneas de las que hablamos, esto es previo a que se derrumbe, vamos a ver que de punto de apoyo, rodilla, pasa por debajo de la línea de punto de contacto, al igual que su rival, que pasa también por debajo del punto de contacto, ¿sí? Si pasa por debajo esta línea imaginaria, estamos inestables seguramente. Si estamos en punta de pie, estamos inestables seguramente. Esto es un dato que es importante porque cuando veamos esto quiere decir que este jugador no tiene la flexión necesaria para lograr la posición, ¿sí? Vamos a ver acá como en este armado, casi prácticamente sin mover los pies, con mucha estabilidad versus un pilar que tuvo que tirar sus pies hacia atrás, ahí empieza la inestabilidad y la toma de presión porque no puedo ejecutar, ¿está bien? ¿Se vio? ¿Se entendió un poco en los gráficos, en la imagen y cuál es la idea? Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles, porque nosotros lo que hicimos a partir de descubrir un poco esta debilidad fue generar una batería de ejercicios, ¿sí?, para llevar a ese jugador a tener el rango de amplitud articular necesaria para poder ejecutar una buena posición, tanto en el scrum como en el rack o en el tackle. Va a favorecerlo en varios aspectos del juego, ¿sí? Y el plan de acción que llevamos adelante para perfeccionar la postura consta de 3 pasos. El primero es liberar los frenos artromusculares, esto es lo que va a desarrollar el campeón ahora. Lograr la movilidad y flexibilidad necesaria y por último, recién ahí incorporar los gestos posturales básicos. Por ahí nos pasa mucho, o nos ha pasado, que trabajamos con los jugadores sobre
los gestos posturales básicos, pero sin haber pasado antes, primero por la movilidad y la flexibilidad y liberar esos frenos que hacen que ese jugador esté demasiado tenso para poder llegar a lograr esa movilidad. Yo voy a ir bueno, pasando las imágenes. Cuando hablamos de liberar frenos los frenos artromusculares, estamos viendo que a veces los chicos tienen músculos demasiado acortados que vienen ya desde la época del desarrollo. Podemos ver chicos de 14, 15, 16 años que se agachan así y llegan hasta acá nada más, porque el crecimiento es del hueso y después el músculo debe, como cuerpo elástico, se adapta a ese crecimiento y deberá estirarse. A veces no llega y tenemos que ayudarlo, y eso es función sobre todo de la parte médica, el kinesiólogo, el profe, de poder detectar eso y no pensar a ese chico en cargarle peso para hacerlo más fuerte y que con eso va a vencer la dificultad. Pero al contrario, va a ser más inestable todavía. La estabilidad no es sinónimo de fuerza, la estabilidad es sinónimo de movilidad. Movilidad y estabilidad van de la mano. Lo que les dije más temprano, el jugador que empieza a bajar y sus rodillas dejan de bajar y baja la cadera, pasa a estar inestable, porque se apoya en los talones. Viceversa lo mismo, si baja mucho las rodillas y se le despegan los talones, está mucho más inestable porque la base de apoyo es más chiquita. Entonces, estabilidad y movilidad van de la mano. De hecho, cuando Fer les dijo las etapas del desarrollo, el chico que les habló, lo primero es estabilidad, después empieza coordinación, después locomoción. O sea, la estabilidad y coordinación tienen que ver con la movilidad. Un chico cuando recién nace, lo ponen, está boca abajo, ni se mueve prácticamente, y sus primeros gestos motores es despegar la cabeza del piso apoyado en los antebrazos, para después poder llegar a ponerse casi en cuatro patas, después se sienta y después empieza la etapa del gateo hasta que se agarra de un barral, de algo sólido, y se puede poner de pie. Todas esas etapas son del neurodesarrollo y todas están ligadas a la estabilidad, a la movilidad y por último va la locomoción, o como dice, los gestos posturales básicos que en el chico, el recién nacido, tiene que ver con la marcha, el caminar, el sentarse y pararse, ¿está? En nuestros jugadores serán los gestos posturales básicos. Entonces, pasamos al otro. Para liberar frenos artromusculares empezamos por ejercicios en los músculos plantares, los puntos gatillos, que es para distender, relajar esos músculos que tienen un gran componente de tejido conectivo, lo cual lo hace muy duros, muy rígidos, pero sí pueden ser flexibles. Después, obviamente, vamos subiendo a la zona de sóleo, los gemelos. Que usualmente le decimos el glúteo porque es el músculo que lo conocemos más, en realidad es para trabajar sobre la zona refleja de un músculo que es bien rígido y duro, que es el piramidal de la pelvis, que es el que en general nos impide que la cadera retroceda hacia atrás por su inserción. El glúteo no se contractura de esta manera, no se retrae de esta manera porque es un músculo motor, es como los abdominales, si no lo estimulamos se flacidece. En cambio, el piramidal de la pelvis es un músculo postural y tiende a la rigidez, y es el que va a impedir el libre movimiento de la cadera hacia atrás. Después tenemos ese del costado, que está entre el trocánter, el hueso de la cadera, y la cresta ilíaca, justo en el medio. Ese es el glúteo mediano. Ese sí es un músculo de la estabilidad, es el que le da el soporte cuando levantamos un pie, que la cadera, la pelvis, se mantenga como los platos de una balanza, estable, ¿sí? Ese hay que flexibilizarlo. Después trabaja sobre el subescapular y el infraespinoso. Eso en un momento lo salteamos, que es en la toma de posición de la presentación del scrum. El pilar debe hacer que
escápula se acerque a la columna y baje. Eso es lo que le va a dar estabilidad a la parte superior del torso. O sea, aducción de la escápula. ¿Está claro? Y eso se logra con una buena rotación externa del hombro. Eso hace que mi escápula se acerque y se pegue bien a la columna dorsal y me va a dar la estabilidad de la parte superior del torso. Este punto es para el pectoral menor, que es uno de los músculos que resiste la rotación externa. Si ustedes evalúan en los chicos, en muchos jugadores ya avanzados, tienen limitada la rotación externa del hombro, ¿sí? No pueden llevarlo libremente hasta acá. ¿Cómo lo compensan? Haciendo esto. ¿Qué están haciendo? Anulando la curva más larga de la columna, que es la dorsal. ¿Ok? Estos ya empiezan a hacer ejercicios de flexibilidad, movilidad, porque estamos estirando, sobre todo el sóleo, el gemelo no, porque pasa arriba, se relaja, pero el sóleo, que es el músculo más rígido, se estira. Si se mantiene la planta del pie bien pegada al piso, se estiran los músculos plantares, y la banda elástica está ayudando al retroceso de la articulación tibio-peronea inferior sobre el astrágalo para mejorar la movilidad de esa articulación. Acá estamos haciendo la movilidad de la extensión de la cadera, porque esto es algo frecuente que nos pasa a todos los seres humanos, no importa si son deportistas o no. El ser humano nace en flexión de cadera, pasa 9 meses adentro de la panza de la mamá en flexión de cadera, y si vamos a cuando supuestamente el ser humano desciende del mono, no sé cómo es la creencia, caminábamos en 4 patas, nos fuimos poniendo erguidos a expensas de estirar recto anterior y psoas ilíaco. Son músculos que su ADN va a llevar siempre a flexionarnos. Cuando nos lastimamos un pie, ¿qué hacemos? Flexionamos la cadera y caminamos con la cadera flexionada. El ser humano moderno pasa más horas sentado que parado. Grandes problemas en los músculos flexores de cadera que tienden a ser rígidos. Estos músculos trabajan sobre la curva lumbar, que la rectifican y después nos van a traer problemas aparejados y dificultad en la formación del escrámulo en este caso. Entonces, estimulamos mucho la extensión de la cadera, usando el glúteo mayor, que es su extensor como motor, y poniendo al psoas ilíaco y al recto anterior en posición de alargamiento. Bueno, este ejercicio es para trabajar lo contrario, que es la flexión de la cadera, ¿sí? Le ponemos, puede ser un almohadón, una pelotita ahí, para estimular. El jugador tiene que flexionar un poquito las rodillas, como les dije hoy, para soltar los músculos posteriores. Aprieta acá para estimular los músculos internos y que de manera refleja ese piramidal de la pelvis, que yo le dije que es rotador externo, que va a estar rígido, se va a tener que relajar, porque el cuerpo no puede hacer 2 cosas opuestas a la vez. Entonces, estimulo esto, se relaja esto y me permite una mayor excursión de la cadera hacia atrás. Esto es exactamente lo mismo, pero ya acá le pongo una dificultad más, que busco que el tobillo también esté en flexión dorsal, y que no, al bajar, no me haga esto, que estira las rodillas, sino que mantenga eso y baje ahí, que es lo que yo voy a terminar pidiéndole después cuando forme un scrum. Bueno, esta ya es una postura donde con el rolo ese ahí arriba busco que de manera propioceptiva eso genera un pequeño estímulo, porque el ser humano no tiene mucho registro de su espalda, porque apenas la tocamos, ni sabemos. De hecho, a veces le decimos a un chico, quebra la columna y hace así, no encuentra la posición. El rolo ese, al sentir que se puede desplazar y caer ahí, genera un estímulo, le manda una información a la corteza cerebral. Este es un buen ejercicio para que hagan los chicos, para toma de postura, y en esa posición pueden, no sé, aplicarlo, jugar carreras sin que se les caiga el rodillo, etcétera, etcétera. Y buscamos que retroceda bien, haciendo una buena flexión de cadera, rodilla y tobillos
los mantenemos siempre en posición de 90 grados. Lo mismo, pero haciendo fuerza hacia atrás, para meterle una dificultad y que siga tratando de mantener como objetivo el rodillo ahí arriba. Y esto ya es lo que decía Per, la toma de postura específica para el Scrum. Fíjense lo que dije más temprano, la posición del hombro. O sea, hemos pasado por los ejercicios, hemos liberado frenos artromusculares, hemos trabajado la toma de la posición y adquirir de nuevo la amplitud articular para recién ahora, esto habrá durado unos 20 minutos, el gordo quedó muerto, ¿sí? Porque le cuesta mucho por su envergadura física, por toda la parte de fuerza que realiza, y recién después de 20 minutos nos pusimos a trabajar sobre la postura específica y la verdad es que lo cansó como un entrenamiento. Pero recién ahí pasamos a adoptar la postura específica y él notó mucho la diferencia. Lo que decía el campeón respecto a las segundas líneas, acá van a notar cómo en un momento van a ver el puño de los dos segundas líneas, el puño cerrado para adoptar esta posición. Ahora lo van a ver de Retarik también, donde los dos hacen este gesto de llevar el puño hacia arriba para tratar de llevar la escápula cerca de la columna para estar en esa posición estable del tren superior, ¿sí? Esta es otra imagen de un entrenamiento de jaguares de este año, donde vamos a ver cómo, debido a todo este tema de articulaciones y de rango de flexión con dificultad, una vez entrados, cómo se siguen moviendo los jugadores, ¿sí? Muchos jugadores en puntas de pie por la falta de flexibilidad, ¿está bien? Cuanto más planta de pie tengo apoyada en contacto con el piso, más estable soy, ¿sí? Es lógica. Y nosotros en general tenemos una debilidad ahí. Lo que proponemos es esta batería de ejercicios, ese plan de acción, y recién después empezar con los ejercicios posturales específicos que todos conocen, que seguramente han visto en internet o quizás les ha llegado por la unión y demás, pero no pasarnos por alto esto que estuvimos trabajando anteriormente. Un resumen de lo que hemos visto hasta acá: etapas de sensibles de aprendizaje, ¿sí? Lo que vamos a enseñar en cada etapa del desarrollo del deportista, del jugador, la comprensión de la biomecánica, la función de la cadera y la columna vertebral, el análisis de las presiones de los vectores de fuerza y los ángulos articulares, ¿sí? Nosotros proponemos realizar estos correctivos por edades. Entre 11 y 12 años, los correctivos posturales generales que estuvimos viendo para generar la amplitud articular necesaria. A partir de los 13 años, correctivos posturales específicos, ¿sí? En el 1 versus 1, todo lo que tiene que ver ya con la posición de Scrum. A los 14 años, ya empezando en la tira de juveniles, correctivos posturales generales específicos y el paso de empuje, para llegar a los 15 desarrollando el protocolo completo. ¿Está bien? Algunos tips para las primeras líneas: mantener la espalda neutra, esto lo vamos a revisar ahora en la práctica, tensionar el cuello, lengua contra el paladar nos podría dar una imagen un poco más de un cuello firme y estable, la nuca alineada con la espalda, el cuello neutral y escondido, escápulas, brazos 90 grados, pecho abierto y trapecios en contracción, ¿sí? Como decía el campeón, la movilidad está basada en la estabilidad. Y para funcionar como unidad debemos siempre comenzar por el individuo y luego por las sociedades, sabiendo que nadie es más importante que el propósito del grupo. Esta es la parte teórica donde, como se habrán dado cuenta, hemos identificado algunas debilidades y se las queríamos transmitir a ver si ustedes en sus clubes pueden llegar a comprobar esto que les decimos. Nosotros lo comprobamos en selección. Y comprobamos que los que lo hacen bien tienen esta destreza adquirida y bien pulida, ¿está bien? Campeón, ¿vos querés agregar algo más? Perfecto. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá o quieren que pasemos directamente al campo a trabajar un poco y llevar al terreno esto que hemos visto con algunos ejercicios. ¿Vamos a la cancha? Muchas gracias.